El taller mecánico San José respiraba el olor a aceite y trabajo honesto. Aquella cálida mañana de marzo, en medio del sonido rítmico de las herramientas, el pequeño Miguel, de 10 años, vivía en su universo particular. Mientras otros niños se perdían en videojuegos, él se encontraba en los detalles de un motor, en la lógica de un tornillo, en la sinfonía de un coche bien ajustado. Su padre, José Roberto, un mecánico dedicado, veía la curiosidad en su hijo, pero no comprendía su verdadera profundidad. Veía a un niño fascinado por su trabajo, sin darse cuenta de que en aquel pequeño cuerpo habitaba una mente genial, una esponja que absorbía silenciosamente cada secreto de la ingeniería automotriz, guardando un conocimiento que nadie podría imaginar. La paz del taller fue rota por el rugido de un motor V8. Un Ferrari rojo, reluciente como una joya, se deslizó dentro del galpón. Un objeto de otro mundo en aquel ambiente de grasa y sudor. De él descendió Margarita Silvera, una mujer cuya presencia parecía absorber todo el aire. Vestida con ropa de diseñador y adornada con diamantes, era la personificación de la riqueza y la impaciencia. Sus tacones altos resonaban en el cemento y su voz era una orden. «Necesito que arreglen esto, hoy», dijo sin saludos, señalando el coche. «Tengo un evento importante mañana y este Ferrari tiene que estar perfecto». No era una clienta, era una fuerza de la naturaleza, una tormenta de arrogancia a punto de desatarse. Fascinado, Miguel se acercó lentamente a la máquina roja, atraído como un insecto por la luz. Sus ojos de niño recorrían las líneas perfectas, la pintura brillante. En un gesto de pura e inocente admiración, extendió la mano y tocó delicadamente el capó, queriendo sentir la vibración de aquella obra de arte. Fue la chispa. «¿Qué está haciendo ese niño tocando mi coche?». El grito de Margarita explotó, paralizando el taller entero. «¡Saquen a ese niño sucio de aquí ahora!». El niño retrocedió asustado, con los ojos llenándose de lágrimas. José Roberto corrió hacia su hijo, el rostro ardiendo de vergüenza, mientras la humillación pública, cruel y desproporcionada, caía sobre ellos como una red de acero. La inocente curiosidad de un niño fue recibida con un grito de furia y humillación. Pero lo que esta mujer arrogante no sabe es que está a punto de ser desafiada por el talento más inesperado de todos. Si crees que la genialidad no tiene edad ni clase social, suscríbete al canal y dale like a este video. La impotencia de José Roberto ante la furia de Margarita no provenía de la cobardía, sino de un amor protector. Hacía 3 años había perdido a su esposa por una enfermedad súbita, convirtiéndose en padre y madre para el pequeño Miguel. Cada día era una batalla silenciosa por mantener la casa, pagar las cuentas y, sobre todo, asegurar que su hijo tuviera un futuro. El empleo en el taller de don Antonio no era solo un trabajo, era la única muralla que los separaba de la miseria. Tragar la humillación, acallar su propia rabia, era un sacrificio que hacía para proteger el bien más preciado de su vida. Prefería sentir el dolor de la vergüenza a arriesgar el pan que ponía en la mesa de su hijo. La sumisión, en ese momento, era la más dura y dolorosa expresión de su amor paternal. Mientras José Roberto veía un futuro por asegurar, Miguel veía un mundo por descifrar. Su mente no era la de un niño común. Donde otros veían un montón de piezas, él veía sistemas complejos, una lógica casi musical. Poseía una memoria fotográfica para los diagramas y un oído tan agudo que podía distinguir el fallo de un solo pistón en el sonido de un motor. Leía manuales técnicos antiguos encontrados en el taller, con la misma avidez con que otros niños leían cómics, absorbiendo y catalogando cada información en un vasto y organizado archivo mental. Su padre lo consideraba un niño listo, pero no tenía la dimensión del fenómeno que estaba criando.
Miguel era un genio autodidacta, floreciendo en business, secreto en el fértil suelo de la grasa y el acero. El taller era el santuario de Miguel, un patio de recreo de lógica y creación donde se sentía seguro y comprendido. Allí, el ruido de las herramientas era música y el olor a aceite, el perfume de casa. Era el lugar donde se conectaba con su padre y con su propia esencia. La llegada de Margarita y su Ferrari fue la invasión brutal del mundo exterior, un mundo que no valoraba el conocimiento, sino solo el estatus que el dinero podía comprar. La humillación que les impuso no fue solo un ataque personal, fue una profanación de su refugio, un acto de desprecio contra el trabajo honesto de su padre y contra la pasión pura que él sentía por las máquinas. La colisión entre estos dos mundos era inevitable. La amenaza de Margarita flotaba sobre el taller como una nube de tormenta, envenenando el aire con miedo. Don Antonio, el dueño, se sintió acorralado entre el deber de proteger a su empleado y el pavor de enfrentar a una clienta rica y vengativa. En una tensa negociación, José Roberto consiguió un frágil acuerdo. Miguel no sería expulsado, sino exiliado. El niño fue llevado a un rincón polvoriento en el fondo del galpón, con la orden estricta de no acercarse, de no tocar nada, de volverse, efectivamente, invisible. Desde su pequeña prisión, observó a su padre y a los otros mecánicos acercarse al Ferrari, no con la confianza de antes, sino con la cautela de hombres desactivando una bomba. El trabajo se había convertido en una actuación peligrosa. El motor del Ferrari era un laberinto de alta tecnología y el problema, un fantasma que se negaba a manifestarse. Los mecánicos, hombres experimentados y competentes, iniciaron los diagnósticos, pero se encontraron con un misterio frustrante. El coche funcionaba, pero de forma imperfecta. Había una pérdida de potencia sutil y un ruido casi inaudible que ningún aparato podía identificar. Los ordenadores no mostraban códigos de error claros, solo pequeñas anomalías que no llevaban a ninguna parte. Probaron el sistema de encendido, la línea de combustible, los sensores. Cada intento era un callejón sin salida. Cada hora que pasaba aumentaba la sensación de que luchaban contra algo que la lógica no podía explicar. La impaciencia de Margarita se convirtió en una forma de tortura. Cada media hora se acercaba, los tacones de sus zapatos marcando el ritmo de su creciente irritación. ¿Y bien? ¿Ya lo han descubierto?, preguntaba, con la voz chorreando sarcasmo. Recuerden que necesito el coche hoy mismo. Sus comentarios ácidos y su presencia intimidante creaban una atmósfera de presión insoportable, transformando el desafío técnico en un infierno psicológico. Los mecánicos, sudando frío, sentían el peso de cada segundo, sabiendo que cualquier error sería usado en su contra. El taller, antes un lugar de trabajo en equipo, se había convertido en un tribunal donde eran juzgados en cada intento y error. Desde su exilio en el fondo del taller, Miguel lo observaba todo, pero veía mucho más. Mientras los adultos veían un problema insoluble, su mente infantil y genial veía un patrón. Oía el sonido que los otros no podían descifrar. Conectaba los síntomas que para ellos parecían aleatorios. Vio el cambio innecesario de la bomba de combustible y entendió por qué las pruebas electrónicas no daban resultado. En su mente, el rompecabezas ya estaba resuelto. Un inmenso deseo de correr hacia su padre y contarle la solución ardía en su pecho, pero el recuerdo de la humillación y la promesa que había hecho lo mantenían encadenado a su rincón. Él tenía la llave, pero lo habían encerrado fuera de la puerta. Desde su pequeña oficina con paredes de cristal, don Antonio, el dueño del taller, observaba la escena con el corazón apesadumbrado. Él, que había construido ese negocio con 40 años de sudor y honestidad, se sentía como un equilibrista en la cuerda floja.
Por un lado, la furia de Margarita, una clienta poderosa cuya ira podría manchar la reputación de toda una vida. Por el otro, la dignidad herida de José Roberto, su mejor empleado, un buen hombre y padre soltero, y la figura encogida del pequeño Miguel, exiliado en su propio refugio. Don Antonio veía, con la claridad de sus 60 años de experiencia, un microcosmos del mundo, la arrogancia del dinero intentando aplastar la sencillez del trabajo, y él, en medio, tratando de evitar que todo se derrumbara. La verdad es que en el fondo, don Antonio siempre supo que Miguel era diferente. Había visto al niño crecer entre los motores y los recuerdos venían en ráfagas. Miguel, a los 5 años, señalando una correa floja que nadie más había notado. A los 7, explicando a un cliente la diferencia entre inyección directa e indirecta, con una simplicidad que rozaba la genialidad. Siempre había tratado esos momentos como la excentricidad de un niño listo. Pero ahora, viendo a sus mejores hombres derrotados por un motor terco, el recuerdo de la confianza inquebrantable en la mirada de Miguel al hablar del problema comenzó a resonar en su mente. ¿Y si no era solo agudeza? ¿Y si era algo más? Un talento en bruto, puro y extraordinario. Mientras la tensión en el taller llegaba a un punto insostenible, con Margarita a punto de explotar y sus mecánicos al borde del agotamiento, don Antonio tomó una decisión. Era una apuesta, quizás la más grande de su vida profesional. Podía seguir el protocolo, admitir la derrota, disculparse con la clienta y asumir las consecuencias. O podía hacer algo radical. Podía apostar por la intuición de un niño de 10 años contra la lógica de todos los adultos experimentados. Miró a Miguel quieto en su rincón y vio no a un niño, sino una posibilidad. En ese momento, el viejo y sabio dueño del taller decidió que a veces la solución más improbable es la única que queda. Apostaría por la genialidad oculta, no por la arrogancia visible. Después de 4 horas de intentos frustrados, la derrota se cernía sobre los mecánicos. «No sabemos qué es, don Antonio», admitió José Roberto con la voz pesada. Margarita, con una sonrisa victoriosa y cruel, lanzó las llaves al mostrador. «¡Basta! Me cansé de esta incompetencia. Pueden esperar noticias de mis abogados». En el preciso instante en que se daba la vuelta para irse, una voz fina y clara cortó el denso aire del taller. «Papá, yo sé cuál es el problema». Todos se quedaron helados. Era Miguel, que había salido de su rincón. José Roberto intentó silenciarlo, con el pánico estampado en el rostro, pero la semilla de la curiosidad ya había sido plantada en el corazón de don Antonio, que vio en aquella interrupción una última y desesperada tirada de dados. Antes de que Margarita pudiera explotar de nuevo, don Antonio se interpuso, levantando la mano para pedir silencio. En un gesto que sorprendió a todos, ignoró a la clienta furiosa y a sus empleados derrotados y caminó hacia el niño. Se arrodilló para quedar a la altura de Miguel, confiriéndole al chico una autoridad que nadie allí poseía. «Miguel», dijo con la voz tranquila y seria, «¿qué viste tú que nosotros los adultos no pudimos ver?» La carcajada de Margarita resonó, incrédula. «¿Ahora el dueño le va a pedir consejo a un niño? ¡Qué circo!». Pero don Antonio no le prestó atención. Sus ojos permanecieron fijos en Miguel, una apuesta silenciosa por el potencial que siempre sospechó que existía. Empoderado por la confianza de don Antonio, Miguel habló, y su voz no era la de un niño, sino la de un experto. «El problema no está en las piezas», dijo, «está en el aire. El motor no está defectuoso, está asfixiado». La analogía era simple y genial. Hay un filtro de aire secundario, muy pequeño y escondido. Nadie nunca lo mira. Creo que está obstruido, no con polvo, sino con algo pegajoso que se metió ahí. Los mecánicos se miraron entre sí, atónitos.
Conocían la pieza, un componente oscuro y raramente problemático, pero jamás pensaron en verificarlo. ¿Cómo podía ese niño, apenas alcanzaba la altura del motor, saber de su existencia? ¿Y cómo sabes eso, niño? ¿Lo adivinaste?, preguntó Margarita, el sarcasmo en su voz ahora teñido con una pizca de curiosidad. La respuesta de Miguel fue un golpe de lógica y memoria. Recuerdo una conversación de mi padre sobre esos filtros, y el sonido del motor es igual al del coche de don Fernando, que tuvo el mismo problema. José Roberto lo miró, el recuerdo de aquella lejana conversación aflorando, la admiración superando al miedo. La teoría de Miguel no era una suposición, era una deducción basada en una aguda observación y una memoria extraordinaria. La semilla de la duda había sido plantada en la mente de todos. «Carlos», ordenó don Antonio, «revisa el filtro secundario. Ahora, la teoría de un niño de 10 años podría ser la clave del misterio que ningún adulto pudo resolver. ¿Tendrá razón? Si alguna vez has sentido la emoción de ver a la intuición desafiar a la lógica, comenta tu historia y suscríbete al canal para no perderte la increíble revelación». Siguiendo las instrucciones del niño, el mecánico Carlos retiró las piezas que cubrían el área indicada. Todos en el taller se inclinaron, conteniendo la respiración. Margarita, aún con los brazos cruzados, observaba con una intensidad que mezclaba escepticismo y una curiosidad que ya no podía ocultar. Tras unos minutos de tenso silencio, Carlos finalmente extrajo el pequeño filtro. Lo sostuvo en el aire para que todos lo vieran, y un suspiro colectivo de asombro recorrió el ambiente. El filtro estaba completamente obstruido por una sustancia oscura y pegajosa, como una resina. No era polvo, no era suciedad común, era la causa improbable y extraña del problema, exactamente como el niño había predicho. Lo imposible acababa de hacerse real. Mientras los mecánicos miraban la pieza, atónitos, Miguel sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa de pura e inocente satisfacción. Lo sabía por el sonido, dijo, explicando su lógica con una simplicidad genial. Es como cuando estamos resfriados y no podemos respirar bien por la nariz. Nuestra voz suena diferente. El motor tenía la nariz tapada, por eso su ronquido no era normal. La analogía era brillante, desarmando la complejidad de la ingeniería con la pureza de la intuición infantil. No había usado máquinas, había usado empatía. Trató el coche no como un objeto, sino como un cuerpo que se quejaba, y él fue el único que supo escuchar su lenguaje. La revelación fue un terremoto para Margarita. «No es posible», susurró con la voz desprovista de toda arrogancia. Miró a Miguel, y por primera vez no vio al hijo del mecánico, al niño sucio. Vio un talento puro, una inteligencia que no podía comprar, que no podía intimidar. Toda su riqueza, todo su estatus, parecieron repentinamente vacíos e insignificantes ante la genialidad de aquel niño. En aquel suelo de taller sucio de grasa, Margarita, la reina de un imperio de negocios, se enfrentó a una emoción que no sentía desde hacía décadas: la humildad. La muralla de su prepotencia había sido demolida por la sabiduría de un niño de 10 años. Inconsciente de la revolución interna que había causado en Margarita, Miguel continuó, con la pasión por su oficio desbordándose. ¿Quiere que le explique cómo funciona el sistema de inyección electrónica o la refrigeración del motor?, ofreció, con el entusiasmo de quien comparte su tesoro. La oferta, tan genuina y tan brillante, rompió la última barrera de resistencia de la mujer. Lo que debería haber sido un insulto viniendo de un niño sonó como una invitación a un mundo fascinante. La poderosa empresaria se convirtió en ese instante en una alumna. «Por favor, Miguel», dijo, con la voz ahora suave y respetuosa, mientras acercaba una silla para sentarse, «explícame.
La inversión de roles era completa, impactante y de alguna manera redentora. El taller se transformó en un aula improbable. La mujer rica, con su ropa de diseño, un taburete se sentaba de metal, completamente fascinada, mientras el niño de 10 años, con las manos aún sucias de grasa, explicaba los secretos de un motor V8. Miguel hablaba con una pasión contagiosa, usando analogías sencillas para traducir conceptos de ingeniería complejos. Los mecánicos, incluido su padre, se reunieron alrededor, escuchando en un silencio reverente, aprendiendo del niño cosas que años de experiencia no les habían enseñado. La jerarquía de estatus y edad se había disuelto. Allí existía un maestro y sus muchos alumnos, y el maestro era el más pequeño de todos. ¿Dónde aprendiste todo esto?, preguntó Margarita, la curiosidad genuina reemplazando por completo su antigua arrogancia. La respuesta de Miguel fue un retrato de su realidad. Aquí en el taller, en las revistas viejas y en la biblioteca pública. La simplicidad de la respuesta expuso una dolorosa paradoja. Una mente de calibre mundial nutriéndose con sobras de información. José Roberto, con una mezcla de orgullo y tristeza, completó el cuadro, explicando las limitaciones de la escuela pública del barrio, un lugar que no tenía recursos para desafiar una mente como la de su hijo. Movida por una nueva emoción, Margarita se inclinó y le preguntó a Miguel sobre su mayor sueño. Los ojos del niño se iluminaron con una luz que iluminó todo el taller. «Quiero ser ingeniero automotriz, tía Margarita», dijo el tía, saliendo con una naturalidad afectuosa. «Quiero diseñar coches que no contaminen, inventar baterías que duren más. Tengo tantas ideas aquí dentro». Su sueño no era sobre poseer un Ferrari, sino sobre reinventarlo. La ambición pura y visionaria de aquel niño, nacida en medio de tantas dificultades, fue lo que finalmente demolió las últimas defensas del endurecido corazón de Margarita. Vio en él no solo a un genio, sino a la esperanza misma. Con lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro, se arrodilló frente a Miguel. «Necesito pedirte perdón», dijo, con la voz entrecortada. «Te traté de una forma horrible. Te juzgué, te humillé y estaba completa, vergonzosamente equivocada». La confesión era cruda y sincera. Miguel, con la generosidad que solo los niños poseen, simplemente sonrió y le tocó el hombro. «Está todo bien, tía. Mi padre dice que equivocarse es como desmontar una pieza. Lo importante es saber volver a montarla de la manera correcta». El perdón simple y profundo del niño fue lo que finalmente permitió que la transformación de Margarita se completara. No, solo fue humillada, fue redimida. Margarita se levantó, ya no como la mujer arrogante que había llegado, sino como una protectora con una nueva misión. Se volvió hacia José Roberto con la voz firme con un nuevo propósito. «Su hijo es un tesoro», dijo, «y un talento de esta magnitud no puede ser limitado por la falta de recursos. Quiero ayudar. Voy a asegurar que Miguel tenga acceso a la mejor educación que el dinero pueda comprar, desde los mejores colegios hasta los mejores tutores. Lo que necesite para realizar sus sueños, lo tendrá». No era una oferta de caridad, era una inversión en un futuro en el que, gracias a un niño de 10 años, finalmente había vuelto a creer que podría ser brillante. Meses después, la vida de Miguel y de su padre era otra. Con el apoyo de Margarita, el niño florecía en uno de los mejores colegios de la ciudad, su mente genial finalmente recibiendo el estímulo que merecía. Seguía frecuentando el taller los fines de semana, pero ahora como un consultor junior, cuyas opiniones eran escuchadas con el más profundo respeto. José Roberto, por su parte, fue ascendido a supervisor y también con la ayuda de Margarita inició un curso de especialización en mecánica avanzada.
Padre e hijo, antes limitados por sus circunstancias, ahora aprendían y crecían juntos, cada uno orgulloso del viaje del otro. La apuesta de don Antonio por la intuición de un niño había generado intereses de pura esperanza. El taller San José, antes un simple negocio de barrio, se convirtió en una leyenda en la ciudad. La historia del niño genio se difundió, y dueños de coches de lujo ahora viajaban desde lejos, no solo para reparaciones, sino para tener la oportunidad de conocer al niño extraordinario que veía lo que nadie más podía. La reputación del lugar explotó y el taller, antes modesto, se convirtió en un símbolo de excelencia y, más importante, de humildad. Los otros mecánicos, inspirados por el ejemplo de Miguel, desarrollaron una nueva pasión por el aprendizaje, un nuevo orgullo en su oficio. La cultura de todo el lugar se elevó, todo porque aprendieron a dar valor a la voz más improbable. La mayor transformación, sin embargo, fue la de Margarita. Una tarde, mientras observaba a Miguel dibujar un nuevo sistema de baterías en una servilleta, tuvo una epifanía. Había pasado toda su vida midiendo el valor del mundo y de las personas en cifras, en estatus, en apariencias, y casi destruyó, por culpa de esa ceguera, lo más valioso que jamás había encontrado. Miguel, con su sabiduría infantil y su corazón generoso, le enseñó lo que ninguna escuela de negocios podría, que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en el potencial que se nutre en los demás. La relación que construyó con aquella humilde familia se convirtió en el activo más preciado de su vida, una inversión de retorno incalculable. La historia, que comenzó con un grito de rabia por un toque en un coche, terminó con una conversación llena de esperanza sobre el futuro. Fue un viaje que demostró que el prejuicio es el óxido del alma y que la genialidad puede florecer en los lugares más inesperados, bastando con que alguien tenga la humildad de regarla. La lección de aquel Ferrari rojo no estaba en su complejo motor, sino en una verdad mucho más simple, que el mayor tesoro del mundo puede estar escondido a simple vista, esperando solo una mirada que sea lo suficientemente humilde para ver más allá de las apariencias, para ver el alma detrás de la grasa. Una historia que demuestra que el talento no tiene edad y la humildad es la mayor de las sabidurías. Si el viaje de Miguel y Margarita te ha inspirado, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Celebremos juntos a los genios ocultos que el mundo necesita descubrir.